Buenos días. El Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría y la Administración, doctora Alma Montenegro de Fleischer, les da la más cordial bienvenida a este programa de sensibilización y capacitación sobre la gestión integral de los recursos hídricos, organizado por la Secretaría de Asuntos Municipales con colaboración de la Secretaría Provincial de Darién y Panamá Este. Saludamos a la señora Subsecretaria General, la magíster Ana Ciris Polo, a nuestros expositores invitados, la ingeniera Lisbeth Karina Vergara Pinto, al magíster Ángel Araúz y al ingeniero Alvin Alzamora. También nos complace saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Para dar inicio a esta jornada, damos la palabra a la magíster Ana Ciris Polo en representación del señor Procurador de la Administración, quien hará apertura formal a esta actividad de capacitación. Adelante, señora subsecretaria. Buenos días. En nombre del doctor Rigoberto González Montenegro, tengo el agrado de darle la bienvenida a esta jornada de sensibilización como función de nosotros en nuestra educación informal y como continuidad a nuestra jornada de gestión integral de los recursos hídricos, la cual se viene desarrollando desde el año pasado. Con esto buscamos integrar al gobierno local como a la comunidad en sí, para que estos vayan unificando y así poder ir desarrollando el recurso hídrico que tenemos a mano. Siempre lo tenemos en un tema de que lo dejamos a segundo plano, de que no le tomamos una importancia como deberíamos hacerlo, cuando el recurso hídrico debe ser uno de los paliativos o de uno de nuestros pilares que toda comunidad, así como la gestión local y el Estado en sí, deberá darle importancia a la misma. Con ello, le damos la grata bienvenida a todos los participantes, así como a sus expositores, y que sea de mucho provecho dicha capacitación. Con ustedes los dejo en la sesión. Muchas gracias, señora subsecretaria. Este programa de sensibilización y capacitación sobre la gestión integral de los recursos hídricos tiene el propósito de promover una mayor cultura de conservación de los recursos hídricos en nuestro país. Aprovechamos para informar a nuestra audiencia que pueden formular sus preguntas a través del chat del canal de YouTube y al final de cada intervención se las formularemos a los conferencistas. Para poder realizar las preguntas necesitan accesar a su canal de Google y luego abrir la sesión en el canal de YouTube del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría y la Administración. Nuestra primera expositora es la ingeniera Lisbeth Karina Vergara Pinto. Lisbeth Karina Vergara Pinto es ingeniera forestal egresada en el Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, Curla, Honduras. Tiene maestría en gestión ambiental y posgrado en evaluación ambiental por la Universidad Santa María la Antigua. Ha realizado estudios superiores en análisis de negocios en extensión profesional en la Universidad de California en Davis. Fue becaria del programa Intercambio Hoover-Humphrey en el 2019, participando por 7 meses en la Universidad de California en el área de cambio climático y recursos naturales. Desde el año 2005 hasta el presente, trabaja en la Autoridad del Canal de Panamá. Por un periodo de 7 años, participó como especialista en protección ambiental en el programa de ampliación del canal y por 4 años en el proyecto de capacidad hídrica. La ingeniera Vergara es actualmente gerente encargada de la División de Políticas y Protección Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá. Bienvenida, ingeniera Vergara. Muchas gracias. Quisiera confirmar que me pueden escuchar. Sí, licenciada, se le escucha. Correcto. Bueno, muy buenos días a todos y antes que comenzar quiero agradecer la oportunidad que se le da a la Autoridad del Canal de Panamá
de participar en este programa de sensibilización y capacitación sobre la gestión del recurso hídrico, que es auspiciado por la Procuraduría de la Administración. En ese sentido, pues, felicitamos esta iniciativa, algunas de las que nosotros también hemos invitado a la Procuraduría anteriormente a participar en la cuenca y hemos siempre tenido esa participación oportuna, asimismo del Ministerio de Ambiente. Quisiera iniciar, pues, esta sesión indicándoles que, voy a pasarla, la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá está ubicada dentro del territorio nacional en un área prácticamente central, en donde tenemos entonces toda la actividad del Canal de Panamá, del tránsito de buques, pero tenemos un área importante, diversa, que denominamos Cuenca del Canal de Panamá, y lo vemos un poquito más grande en la siguiente figura, que comprende un área de poco más de 350.000 hectáreas. Un área diversa, a pesar que es solamente una porción que corresponde a un 4.5 del territorio, pero donde encontramos una variedad cultural y de actividades productivas que son importantes considerarlas en esta gestión del recurso hídrico. Vamos a enmarcar nuestra gestión o lo que nosotros realizamos para este trabajo conjunto con autoridades y con los actores claves en la cuenca, en la responsabilidad que tiene la Autoridad del Canal de Panamá, que se diferencia del régimen nacional por tener un título constitucional en el artículo 316, el título 14, donde indica que es la Autoridad del Canal de Panamá a la cual le corresponde la responsabilidad por la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la cuenca. Pero es importante reconocer aquí también que lo que indica que lo debe hacer en coordinación con los organismos estatales que la ley determine. Y en ese sentido, pues, mantenemos una estrecha coordinación con las otras instituciones a través también de una instancia denominada SICH, vamos a verlo posteriormente, la Comisión Interinstitucional de la Cuenca del Canal, que alberga las principales instituciones que tienen responsabilidad en el recurso hídrico. Asimismo, pues luego de la Constitución y lo que nos indica en su artículo 316, tenemos la ley orgánica en el artículo 6, donde hemos sustraído algunos de los puntos específicos que tienen atención en este día sobre la gestión, donde nosotros tenemos la potestad de aprobar las estrategias, políticas, programas, proyectos públicos o privados que puedan afectar la cuenca. Establecemos también el reglamento de la Comisión Interinstitucional de la SICH y coordinamos la administración de los recursos naturales con otros organismos, con otras instituciones. En ese sentido, pues, en general nosotros incluimos dentro de este primer paso la aprobación de proyectos en cuenca y luego que se tiene la aprobación de ese tipo de proyectos, se pasa a las siguientes instancias que requieren, pues, cumplir con toda la normativa nacional. Por ejemplo, la elaboración, presentación del estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente. Tenemos desafíos. La cuenca es un lugar dinámico que alberga una población que necesita también desarrollarse y eso nosotros no lo podemos dejar de ver. Vamos a mencionar las características más importantes de este territorio. Por ejemplo, que tiene una cobertura de bosques de un 57%. Estos datos nosotros los tenemos del último diagnóstico que se hizo en el 2021. Esto quiere decir bosques en diferentes estadios, es decir, bosques maduros, bosques secundarios, bosques jóvenes y también remanentes boscosos que podemos encontrar en todo este territorio. Hay una vegetación arbustiva de un 3%, miren el uso agropecuario de un 23%, importante en el área de la cuenca, que prácticamente lo podemos ver por estos colores que se ven aquí como un color café, y un poquito menos en el área oeste, en el área este de la cuenca, perdón, en donde tenemos otro tipo de actividad, que vamos también a conversar un poquito más de eso más adelante, y tenemos la superficie de agua de un 13%, pero en su conjunto hacen lo que denominamos la cuenca del Canal de Panamá, es decir, todo el territorio por donde escurre el agua que llega a nuestro sistema de lagos. Aquí podemos ver un poquito más claro el sistema del lago Gatún y del lago Alajuela. Y un pequeño laguito, pues que no se va a ver aquí por el tamaño, que es el lago Miraflores. Este es el sistema de lagos del Canal de Panamá.
¿Cómo nosotros dividimos ese territorio para poder tener una mirada más específica de acuerdo a las características? Nosotros lo hemos denominado áreas o regiones de trabajo. Y les explico un poco sobre cómo hemos dividido estos territorios para tener un enfoque más homogéneo dentro de cada uno. Esta área que ustedes ven, por ejemplo, que dice Chagres Alajuela, corresponde prácticamente al área del Parque Nacional Chagres, que tiene un régimen de área protegida que administra y que regenta el Ministerio de Ambiente. Tiene características diferentes, mayor cantidad de bosque, es un área en donde prima la protección y conservación del recurso hídrico como algo prístino, como algo que se debe conservar de manera natural y que se van a limitar mucho las actividades económicas. Sin embargo, existen algunas que se dan en el área que pueden estar asociadas, por ejemplo, al ecoturismo o a una producción familiar sostenible. Y se tiene que trabajar de manera conjunta con todas las entidades en estas áreas que van a tener como una interfaz entre conservación, turismo sostenible y poder lograr ese balance para que las comunidades que están en el área también tengan un desarrollo socioeconómico acorde con el área, conociendo que dentro de la parte sociológica, y de esto va a hablar quizá un poquito más mi compañero Ángel Araúz, las personas que no tienen ya satisfechas sus necesidades básicas generalmente se van a interesar menos en otros aspectos como la parte ambiental. Entonces eso es cubrir las necesidades básicas de cada persona. Les puse este como ejemplo para poder entonces contrastarlo con otras áreas. Por ejemplo, aquí donde tenemos el área de Chilibre y Chilibrillo, es un área donde tenemos un crecimiento, el corredor transísmico, también en el área del corredor transísmico Colón, vamos a tener una característica más urbana, tenemos que usar una estrategia diferenciada y también va a ser diferente a esta área que vemos con un color naranja, en donde tenemos una actividad agropecuaria y tenemos una característica cultural diferente. Todos esos aspectos son importantes tenerlos en cuenta para la estrategia. Entonces aquí nosotros enmarcamos que tenemos que considerar cómo es este recurso hídrico aquí, agua, el suelo, cuál es el potencial uso de los suelos, cómo es la cobertura, cómo son con sus comunidades y sus pobladores, qué tipo de producción hay, el Canal de Panamá y las instituciones, todos hacemos ese ecosistema que está dentro de lo que conocemos como cuenca y cada uno va a ser diferente también en las áreas de trabajo. Esta es la estructura SICH, la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, quien en este momento tenemos un CTPA, es decir, la reunión del Comité Técnico Permanente está llevándose a cabo paralelamente, donde convergen las instituciones con una mayor responsabilidad primaria que tenemos aquí como en la primera línea, el MIDA, el MIBIOT, el Ministerio de Gobierno y Justicia, está el Canal de Panamá, el Ministerio de Ambiente, Economía y Finanzas, Natura y Cáritas. Tenemos entonces a 2 ONGs y un cuerpo de instituciones que luego se amplía a lo que denominamos un comité técnico ampliado y entran, por supuesto, otras instituciones como el IDAN, el MEDUCA, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, vemos aquí que tenemos dentro de este cuerpo colegiado las instituciones que tienen responsabilidad en el territorio y que tenemos nosotros que coordinar. Generalmente las reuniones se dan una vez al mes y se tratan los temas de mayor incidencia a nivel general, lo cual luego es coordinado a través de las oficinas regionales de cada una de estas instituciones. Ya les hablé de la parte institucional, pero paralelamente la Autoridad del Canal de Panamá también ha promovido la creación de estructuras de concertación a nivel del territorio, a nivel local, con los actores claves, con las comunidades, con las autoridades o gobiernos locales y también con sectores complementarios como la academia y la universidad. Entonces tenemos nosotros dentro de la cuenca del canal 27 comités locales que están distribuidos en las diferentes áreas de trabajo y tenemos 6 consejos consultivos que reúnen a nivel de territorio, a nivel de las oficinas o de las áreas regionales, la representación de estos comités locales, comunidad, gobiernos locales, o sea, representantes, alcaldes, cuando aplique las instituciones que conforman el CTP o el CTPA, el sector productivo,
que va a depender de dónde yo estoy ubicado para que haya mayor o menor participación de ellos, y el sector complementario. Ellos entonces tienen un tipo de coordinación y de priorización, de análisis de cuáles son los problemas en territorio y cuáles son las posibles soluciones que podemos nosotros impulsar a nivel de las diferentes instituciones y de otros actores claves que también pueden participar. A través de los años, y nosotros justamente hicimos un corte y análisis para el año 2020 sobre cuál ha sido la estrategia y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Menciono 2020 porque fue a raíz de la reversión, la transferencia del canal, en donde nosotros vamos a trabajar realmente a toda la cuenca. Anteriormente se trabajaba básicamente dentro de lo que se conocía como la zona del canal, y los datos que se recogían fuera de Cuenca eran prácticamente datos hidrometeorológicos, pero no se trabajaba en este enfoque de gestión que nosotros hemos ido evolucionando en una dimensión de sostenibilidad que tiene un aspecto social, ambiental y el económico que nosotros no podemos dejar de promover para que las personas también se sientan motivadas a que cuidar el ambiente, cuidar los recursos hídricos también tiene un beneficio para mí. En ese sentido, pues prácticamente lo que hacemos es articular con estos actores claves que hemos mencionado, acordamos, vemos cuáles son los problemas que hay en el área y cuáles son las estrategias, fortalecemos como este programa que se está llevando ahora mismo para fortalecer también a todos los que estén interesados y tengan responsabilidad sobre el recurso hídrico. Se ejecutan estas estrategias y esto contribuye a la gobernanza del agua. Esto prácticamente es algo que se vuelve a repetir porque siempre vamos a tener una situación actual, entonces de una mirada, de una revisión de qué otros aspectos hay que mejorar. Para hablarles un poquito más con ejemplos sobre cuál es nuestra actuación dentro de la gestión del recurso hídrico, hemos seleccionado algunos programas, son más amplios, tienen una mayor cobertura, pero ayuda a ilustrar ¿a qué llamamos nosotros gestión integrada? Que no es solamente el hecho de trabajar sobre el recurso hídrico directamente. Estamos hablando entonces de una multiplicidad de proyectos que van desde el fortalecimiento a las personas que allí habitan en temas técnicos, en temas de organización, en temas que tienen que ver también con aspectos legales, de uso de mecanismos de atención de quejas, por ejemplo, cómo yo puedo acudir en caso que yo tenga una denuncia o tenga alguna consulta. En este aspecto están las salvaguardas ambientales y sociales que realmente son estándares internacionales que nosotros revisamos y que vemos la aplicación a nivel de nuestro territorio. Entonces incidimos también en las potencialidades económicas de cada una de las áreas. Vemos algo de gestión de residuos sólidos, trabajamos con jóvenes y tenemos la incidencia en programas de educación ambiental. Y como pueden ver, pues esto no ha parado ni siquiera en esta época de pandemia, en donde con los cuidados que debemos tener, seguimos llegando a estas comunidades, a los niños, a los jóvenes, porque es importante mantener activa el conocimiento y también las acciones en el territorio. Especialmente también cuando estas acciones conllevan algún beneficio a nivel de comunidad, porque sabemos que es un tema que ahora mismo es importante para todas las áreas. Cómo yo mantengo mi situación económica porque necesito mantenerme a mí y a mi familia. Acá, para ilustrarles también de una manera ya gráfica, a través de una foto que lo que hace es comparar cuando nosotros ejecutamos programas que tienen que ver con restauración ambiental. Esta es una foto en Ciudad del Árbol, que esto está en el área de Chilibre, administrado por la Universidad de Panamá. Hicimos un convenio con ellos y se hizo una reforestación en esto que era un pajonal, paja blanca, y que se ha ido transformando a lo largo del tiempo en un bosque joven y que lo que trata de promover son coberturas vegetales protectoras para el recurso hídrico. Así cuando hay áreas en donde hay interacción con productores, tenemos que recurrir entonces a otro tipo de sistemas que apoyen esa restauración y conservación del recurso hídrico. Vemos aquí un sistema silvopastoril en una finca ganadera en el área de Siricito Arriba, en Capira,
en donde se aplican entonces técnicas que tienen que ver con reforestación, con mejoramiento del pasto, lo que al final pues lo que nos da es una mejor cobertura y protección del suelo y por lo tanto protección del recurso hídrico. Hemos ejecutado desde el año 2006, en lo que se conoce la cuenca tradicional, un programa de catastro y titulación de tierras, reconociendo que parte de lo que garantiza el cuidado de los recursos de la tierra es la titularidad, porque las personas ya tienen la propiedad y saben que ese recurso les pertenece. No es lo mismo tener un derecho posesorio que tener un título de propiedad, pero muchas veces es muy difícil y por la parte económica acceder a esto. Entonces ejecutamos desde el 2006 en el área de la cuenca hidrográfica este programa y esperamos nosotros que para el 2028-2029 podamos haber cubierto toda el área de la cuenca. Es un trabajo realmente sistemático y que lo que hace es facilitar ese proceso de catastro y titulación a aquellas personas que han habitado por todo el tiempo en la cuenca del canal, pero que no han tenido el acceso a un título de propiedad. Ese título le abre puertas a participar en muchos programas, por ejemplo, el programa de incentivos económicos ambientales que desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá, en donde entran a ser beneficiarios de sistemas como los silvopastoriles que le acabo de mostrar, algunas con agroforestales que lo que busca es establecer sistemas agropecuarios o agrícolas como el café y el cacao en asocio con árboles y de esa manera nosotros tenemos una cobertura protectora para la cuenca, pero a la vez es un sistema que le va a generar ingresos a las familias que entren. Igualmente, si yo como un propietario tengo un título, necesito hacer algún tipo de transacción bancaria, ya tengo un documento que me ayuda a facilitar ese proceso. Entre las estrategias que nosotros también vinculamos a esta protección del recurso hídrico entra la comercialización. Cuando nosotros logramos que las personas que han comercializado tradicionalmente y que han vendido de manera individual sus productos puedan fortalecerse entre ellos, formar asociaciones y obtengan un mejor valor, y no solamente por el precio de un producto que vendo de una manera, por ejemplo, café en cereza y lo vendo en café en cereza, sino que le voy transformando, le voy agregando valor a nivel local. Eso quiere decir que lo voy a secar, que lo voy a pilar, que lo voy a tostar, y cuando yo voy a vender ese producto, entonces obtengo una mayor rentabilidad localmente. Entonces vamos generando o agregando valor en el área. Y tengo que decir que en este trabajo han participado diversidad de actores, el MIDA, el Ministerio de Ambiente, ONGs que trabajan en el área. O sea que no es un trabajo en solitario, sino que es un trabajo que se ha hecho de manera coordinada y que muchos han aportado a él. Cuando nosotros comenzamos también a revisar cómo hemos ido evolucionando los programas desde una protección pura prácticamente de reforestación a ir integrando los sistemas productivos, estamos iniciando en este año un nuevo programa que se llama Agricultura Familiar Sostenible y Comercialización, que va muy de la mano con la ley recientemente promulgada sobre agricultura familiar y que conocemos que el MIDA está trabajando también en otras áreas con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con otros apoyos. Esto lo estamos nosotros desarrollando también dentro de la cuenca a partir de este año y hemos coordinado también con las oficinas regionales del MIDA para tener su realimentación sobre el mismo. Les menciono acá, por ejemplo, aquí algunas potencialidades económicas que hay en el área y que dependen de dónde están ubicados: la generación de miel, la realización de algunas ferias agrícolas directamente por el productor, o sea que no haya un intermediario, lo que ayuda también a tener un mejor retorno. Y por supuesto quería pues mencionar la necesidad que hemos visto y que estamos apuntalando en los últimos años de fortalecer a los jóvenes porque ellos son el relevo generacional. Y hemos visto ya cómo a raíz de ese fortalecimiento ellos se han ido integrando en esas estructuras de comités locales y consejos consultivos mayor de 40 años participando, pero no veíamos jóvenes de 20 y algo
en este momento lo estamos viendo y eso fortalece el sistema y la misma participación y enfoque, la forma de ver los programas no es el mismo enfoque, y esto es muy importante ahora en la era de la tecnología, donde ellos están aportando valor con esa parte también. Este es el esquema que nosotros hemos visualizado. Vamos a ir también trabajando a nivel de los niños, porque tenemos programas de educación ambiental que van trabajando desde el niño que está de primero a tercer grado, que es un aspirante a guardián de la cuenca. Trabajamos con el Meduca mano a mano y hemos ejecutado por primera vez el año pasado un diplomado en educación y cultura ambiental con maestros, profesores de la cuenca. Entonces, estamos incidiendo en esta población. Tenemos un niño guardián pionero que tiene ya una forma de analizar los problemas y lo que está pasando a nivel de su comunidad. Tenemos un guardián líder que está en esta premedia de séptimo a noveno grado, pero que tiene esos conocimientos que se van reforzando desde la primaria, y en donde cada vez, como así es en la vida adulta, vemos que el texto que hay debajo de ellos va creciendo. Así mismo nos pasa a nosotros, tenemos más y más responsabilidades. Entonces, este sistema lo que busca es ir fortaleciendo a ese niño para que él vaya integrándose dentro del proceso de gestión de la cuenca y que sea un participante activo. En este sentido, muchas veces decimos, bueno, si hay más información, puede la gente reclamar más. La idea no es solamente no afrontar un reclamo, sino que sean parte de la solución, de la identificación de problemas y de cuáles serían las posibles soluciones, y que ellos participen de manera activa. Debo decir que estos jóvenes ya han comenzado a hacer sus propios programas y que ellos se están encargando de poder capacitar a los niños pequeños de las escuelas, y es muy, les reconforta, para ellos retribuye y se sienten que están jugando un rol importante en este momento con la futura generación. Hablando ya de todo el aspecto de Cuenca, y solamente he enunciado algunos de los programas que desarrollamos por cuestión de tiempo, también quiero puntualizar que dentro de los programas y proyectos que se desarrollan en áreas operativas, en un ámbito quizás más de desarrollo económico e industrial, que también aporta hacia la parte de generación de empleo, tenemos el seguimiento ambiental y social de los proyectos, que lo realizamos de manera conjunta también con las instituciones responsables, y en eso pues vamos de la mano con el Ministerio de Ambiente. Luego de pasar esta etapa de Cuenca y todo lo que ocurre en ese territorio, y que a veces tiene una connotación como que inspira más, tenemos que reconocer también que la ciencia, la parte de información, es elemental en esta gestión del recurso hídrico. No solamente son los proyectos y su seguimiento y su interacción con otras instituciones. Nosotros dentro de la Autoridad del Canal de Panamá generamos los datos. En el caso de la data hidrometeorológica, como les comenté anteriormente, tenemos más de 100 años de datos, antes que el área zona del canal, digamos, donde se circunscribían las acciones de la antigua Comisión del Canal, se seguían o se tomaban datos de los ríos que aportan a la cuenca. Por eso tenemos datos por más de 100 años. Esos datos son claves para que nosotros ahora mismo podamos tener información, modelar cómo se ha comportado el recurso hídrico, mostrar la información que generalmente mostramos este año, está por debajo, está por arriba, cuál es la tendencia. Eso nos ayuda a nosotros a tomar decisiones y administrar el recurso hídrico, ya digamos desde el punto de vista de ciencia. También actuamos en el área de la meteorología, o sea, viendo cuáles son los pronósticos, qué pasa si viene una niña, un niño, cómo están nuestros niveles. Entonces, interactuamos con toda esta información, y mucha de ella también la pueden encontrar en la página web del Canal de Panamá para poder entrar y ver cómo está la situación actualmente. Tenemos estaciones de radiosondeo que hacemos directamente en el canal, una que tenemos que ver de modelos y de información que está provista a nivel regional y mundial, y otras que nosotros también generamos dentro de la Autoridad del Canal. Tenemos toda esta aplicación de modelos, que esto ya es un poco más utilizar toda la data que generamos e incluirla dentro de estos sistemas para que nos dé diferente información que se toma en cuenta también
para todo el sistema de administración cuando tengo que verter el agua que administramos porque necesitamos proteger la infraestructura. Cuando necesito hidrogenerar, generalmente nosotros asociamos la hidrogeneración eléctrica cuando hay requerimientos de vertido. Si no hay requerimientos de vertido, pues no estamos hidrogenerando. Pero todas son decisiones que se van entrelazando de acuerdo a lo que también nos generan estos modelos. Tenemos el monitoreo de calidad de agua, que es muy importante para poder garantizar el agua, sobre todo que se provee a las principales potabilizadoras. Tenemos 8 en la cuenca del canal que abastecen a las ciudades de Panamá, Colón, Chorrera, Arraiján, San Miguelito y algunas incluso que se están expandiendo hacia área de playas actualmente en construcción. Este programa de calidad de agua también se ejecuta dentro de estos 20 años y lo que nos provee es información confiable. Mes a mes se hacen las giras mensuales sobre la calidad de agua en diferentes puntos de la cuenca, a nivel de los ríos y a nivel del sistema de los lagos. Usamos esa información, la vamos virtiendo en herramientas tecnológicas y divulgación, porque es importante que las personas también conozcan esta información. Entonces, por ejemplo, a nivel de los clientes de la industria marítima, nosotros tenemos dentro del portal de ACP de cargo por uso de agua, que va a depender de cuáles son nuestros niveles. Entonces, por transparencia, nosotros tenemos esa información allí y es accesible a todo el que la quiera consultar. Pero también dentro de la web tenemos informes de calidad de agua, informes de hidrometeorología y también divulgamos información para las comunidades. Está aquí un diario que circula bimensualmente, Mi Cuenca, en donde damos información actualizada, estamos interactuando a través de redes de WhatsApp, de Instagram, etcétera, para que la gente vaya teniendo información de cuáles son los proyectos que desarrollo, cómo están los niveles, qué pasa sobre cambio climático. Resulta interesante todas las preguntas y toda la información que nosotros vamos entregando y que nos van requiriendo a nivel de las comunidades y de las instituciones cuando tenemos la reunión en los comités locales. En ese sentido, pues es importante recordar que tenemos un pasado que nos va a dar lecciones aprendidas y que nos genera datos. Tenemos un presente que lo que nos conlleva es a implementar esas estrategias y esos proyectos que hemos ya nosotros configurado considerando lo que tenemos en el pasado y cuál es la visión de futuro. Eso nosotros lo tenemos también que considerar para poder tener esta gestión socioambiental actualizada que considere nuevos elementos, por ejemplo, el cambio climático que hace 20 años no se consideraba. Nosotros estamos construyendo escenarios futuros que nos ayudan a decir, bueno, ¿qué pasa si sube la temperatura? Baja la temperatura, sube la precipitación, baja la precipitación. Y eso no solamente afecta lo que nosotros tengamos que realizar a nivel de gestión del recurso hídrico, sino que hemos hecho este ejercicio también con instituciones, porque, por ejemplo, podría incidir en otros ámbitos como los riesgos asociados a deslizamientos o inundaciones en algunos sitios. Mirando al futuro, nosotros estamos también haciendo el análisis de manera permanente y con estos modelos, escenarios, a ver qué pasaría a 20, a 30 años. Tenemos nosotros que considerar en esa mirada a futuro el crecimiento de la demanda. Si ahora mismo le proveemos el agua a 2.5 millones de personas, ¿qué pasa si esto crece en el 2050 y van a ser 3.5 millones? Estoy poniendo una cifra cualquiera, pero eso es algo que se tiene que establecer dentro de los planes. En ese sentido, pues estamos considerando nosotros, dentro de esos escenarios que hemos construido, hemos diseñado una estrategia que le denominamos Estrategia de Desarrollo Sostenible y Descarbonización. Aquí el elemento cambio climático comienza a ser más visible dentro de nuestra estrategia en la cuenca y en nuestra parte operativa. Hemos diseñado un plan estratégico carbono neutral al 2030, en donde tenemos como meta reducir nuestras emisiones y ser carbono neutral. Hemos también elaborado el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial, PIOTA, en donde hemos invitado y en donde han participado
instituciones, miembros de los comités locales, consejos consultivos, del área de producción o sectores productivos y también parte de la sociedad civil. Ha sido un reto porque se ha hecho dentro de este periodo de pandemia, pero hemos logrado una participación importante y un análisis que es necesario para poder proyectar a futuro y actualizar nuestros actuales documentos. Esto finalmente pues un proceso continuo que también considera dentro de este marco el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un marco común que se ha propuesto el mundo para cumplir con estos 17 objetivos y que nosotros también estamos enmarcando o estamos haciendo visible cómo nuestras acciones aportan a ese logro de los objetivos del desarrollo sostenible. En un resumen, podríamos decir entonces que esta gestión ambiental del recurso hídrico que se ampara dentro de un marco legal, pues lo que hace es analizar la situación actual, nos lleva a planificar, a ejecutar, a evaluar, porque hay muchas cosas de las que se planifiquen o ejecuten puede ser que no sean las óptimas en un momento dado y tenemos nosotros que evaluar cuál ha sido ese resultado. Tenemos que actualizar y nuevamente generar una situación que nos va a conllevar a todo esto, en donde la ciencia, la educación y la tecnología son necesarias, pero también poder apoyarlo en esta consulta y participación con los actores claves y tener una comunicación oportuna, continua, pertinente, con la participación de todos. Con eso espero haberme circunscrito al tiempo que tenía y bueno, me quedo aquí también anuente a cualquier intercambio que haya al final de esta sesión. Muchas gracias, licenciada Lisbeth Vergara. De verdad, su participación es de muy buena, muy grata para todos los que nos... Una pregunta que le vamos a formular es, ¿cómo las personas pueden participar o acceder de los programas o proyectos que mantiene la Autoridad del Canal de Panamá? Mira, nosotros en general estamos haciendo la promoción o dando a conocer cuáles son estos requisitos dentro de la plataforma participativa, que son los comités locales y consejos consultivos, pero también a través de nuestras giras en campo. Entonces, las personas que están interesadas nos indican, yo estoy interesado en participar, vamos haciendo algunas visitas en el área y ellos se van integrando, pero en general ha sido de esa manera. De igual manera, podemos nosotros, nos pueden escribir, hay un correo electrónico, se lo puedo poner ahora en el chat, en donde nosotros recibimos consultas y damos entonces información sobre el tipo de programa, porque puede ser diferente si es para el programa de incentivos económicos ambientales, en la modalidad agroforestal o programa de agricultura familiar, entre otros, y generalmente también lo vamos llevando, eso lo quiero aclarar, por áreas. Por ejemplo, si nosotros vamos a llevar un programa de agricultura familiar en el año 2022, tenemos seleccionadas las áreas cercanas al lago Alajuela y otras en comunidades ribereñas del lago Gatún. De esa manera como que vamos concentrando la atención. Para el año 2023, entonces nos vamos fijando en otras partes, porque la idea es poder fortalecer o crear esas capacidades y luego irnos moviendo de manera ordenada en el territorio. Voy a ponerles entonces en el chat posteriormente el correo en donde pueden hacer las consultas. Ok, perfecto, licenciada. Otra consulta. ¿Hay algún requisito que tienen para las personas que quieran participar en estos proyectos o programas? Dependiendo del programa en que vaya a participar. Por ejemplo, en los del PIA en general, se solicita que las personas ya tengan un título de propiedad o que puedan tener también algún tipo de respaldo en cuanto a un derecho posesorio, porque muchas veces encontramos en el área que una persona puede decir, yo soy el propietario de este terreno. Se hacen las inversiones allí y posteriormente alguien dice, no, este terreno me pertenecía a mí. Y lo que buscamos es que las inversiones que se hagan en el territorio permanezcan en el tiempo. Entonces se hace luego de esa... que la persona dice, yo estoy interesado, también se hace una serie de preguntas para poder garantizar
que eso se dé de esa manera. Si hay algunos terrenos comunitarios, también nosotros trabajamos con grupos, o sea, no necesariamente yo tengo que tener un terreno, pero si un grupo se compromete a trabajar, entonces se hacen esas inversiones en las áreas del grupo, en donde buscamos esa formalidad de quién, si tienen una junta directiva, si tienen algún tipo de personería jurídica que ayude también a sustentar ese uso del territorio. Perfecto, licenciada. Bueno, gracias por su intervención. Por el momento no vemos más preguntas. Se les agradece de verdad haber aceptado la invitación y bueno, quedamos a la espera de su correo para que las personas puedan acceder y poder acceder a estos programas que ustedes nos ofrecen. Hay una pregunta, dice, ¿qué recomendación pudiera ofrecer a los municipios a nivel nacional en cuanto a la participación en los comités de cuencas hidrográficas en atención a su manejo integral por jurisdicción? Sí, entiendo que ahora va a haber una presentación del Ministerio de Ambiente que ya va a estar más enfocada hacia la parte del manejo a nivel de toda la cuenca. Sin embargo, podemos nosotros, digamos, sugerir de nuestra experiencia la parte del fortalecimiento en cuanto a la participación, a la gobernanza, a la comunicación. Y también programas dirigidos a poder incluir el relevo generacional en cada una de las áreas. Son recomendables dentro de estos esquemas. La parte que nosotros podríamos también aportar si se configuran este tipo de capacitaciones es poder compartir la experiencia que tenemos dentro de la cuenca del canal, porque hay dos formas de constituirse los comités de cuenca a nivel nacional, y nosotros tenemos un régimen especial. Pero cuando nosotros vamos a ver cuáles son el tipo de proyectos y actividades que se desarrollan en campo, son básicamente las mismas. Entonces sí podríamos nosotros contribuir dentro de ese esfuerzo de poder compartir experiencia. Ok, licenciada, muchas gracias por su participación. Hemos terminado pues su parte sobre el tema que ya nos ha expuesto y continuamos pues con nuestro segundo expositor. Muchas gracias. Ok. Nuestro segundo expositor es el magíster Ángel Araúz. El magíster Ángel Araúz es licenciado en Sociología por la Universidad de Panamá, con maestría en Ciencias Ambientales con énfasis en recursos naturales. Cuenta con un diplomado en Ordenamiento Territorial impartido por la Universidad Santa María de la Antigua. Ha participado en importantes misiones nacionales e internacionales, tales como en el Taller Regional de Cierre de Proyectos, Seguridad Hídrica y Cambio Climático en la región de América Central y el Caribe, realizado en República Dominicana, expositor en el Curso Internacional de Cuencas Hidrográficas con enfoque participativo en Panamá en los años 2015, 2016 y 2017. Ha sido ponente en el curso Gobernanza del Agua en el año 2015, realizado en Guatemala, y en el curso sobre el manejo de cuencas transfronterizas, coordinado por UNESCO en Costa Rica en el año 2012. Actualmente, el licenciado Araúz es el jefe del Departamento de Manejo Integrado de Cuencas del Ministerio de Ambiente. Bienvenido, ingeniero Araúz. Muchísimas gracias por tan excelente presentación, Giselle. Bueno, buenos días a todas y a todas. Primeramente al público en general que nos escucha a nivel nacional y que nos observa también a través de las redes. Primero que todo, quiero expresar mi agradecimiento a la Procuraduría de la Administración que nos brinda este espacio para poder abordar este tan importante tema. Segundo, saludar a mis homólogos, personas que nos acompañan en este pleno, a la ingeniera Karina Vergara y al ingeniero Alvin Alzamora, grandes amigos y colegas en este devenir de la protección de nuestras cuencas hidrográficas. Atentos saludos de nuestro ministro, el ingeniero Milcea Concepción, y de nuestro director de la Dirección de Seguridad Hídrica, el ingeniero José Victoria.
Bueno, en esta ocasión me ha tocado a mí hablar un poco del manejo de las cuencas hidrográficas en el territorio panameño. Como bien lo señalaba la ingeniera Vergara, nuestro territorio tiene 52 cuencas hidrográficas. Nuestra responsabilidad, y quiero acotar eso, es en la administración de 51 de ellas, ya que hay un título constitucional especial que le da la administración a la Autoridad del Canal de Panamá sobre la cuenca hidrográfica del canal, la cuenca 115. Pero antes de hablar de cuencas hidrográficas, quisiera un poco ahondar sobre la base de qué es una cuenca hidrográfica. Básicamente esto está definido en la ley 44 del 5 de agosto del año 2002, donde se encuentra la definición oficial de nuestro país de qué es una cuenca hidrográfica. Y es importante ahondar en ello porque nuestra base educativa a nivel de país nos enseña de qué país somos, de qué provincia somos, de qué distrito, de qué corregimiento, pero estamos apenas dando nuestros primeros pasos sobre un proceso educacional formal sobre la base de qué cuenca hidrográfica pertenezco. Veamos aquí, la definición oficial es área debidamente delimitado donde interactúa el ser humano, en la cual las aguas superficiales fluyen a una red natural mediante uno o varios cauces de caudal que influyen a su vez en un curso mayor que puede desembocar en un depósito natural artificial de agua, en un pantano o directamente al mar. Eso es la definición oficial, pero siempre es bueno que tomemos en consideración una definición un poco más sencilla, ya que necesariamente tenemos que discutirlo en un idioma coloquial para dominio de todas las personas. Básicamente, una cuenca hidrográfica ocupa un territorio en donde son las elevaciones topográficas o las montañas las que marcan la línea divisoria entre una y otra, en donde a través de las precipitaciones o lluvia, lo que cae de un lado de división va hacia una cuenca y lo que cae del otro lado va hacia otra cuenca, a través de lo que conocemos como ojos de agua, quebradas, y esto va sumando a un curso principal que drena directamente al mar en el caso de nuestro país. Es importante manejar este concepto para poder ubicarnos al momento de que hablamos de cuenca hidrográfica, sobre qué hablamos, y al momento de que hablamos de río, de qué estamos hablando, porque hay una diferencia significativa. Al hablar de cuenca hidrográfica estamos hablando de un territorio en donde confluyen diferentes recursos. Entre ellos está el recurso suelo, el recurso bosque y el recurso agua como hilo conductor. Al hablar de río solamente estamos hablando del recurso agua. Pero hay un elemento fundamental al hablar de cuencas hidrográficas, y es que en nuestras cuencas hidrográficas habitan las personas. Por esa razón, el objetivo de este evento es para nosotros importantísimo, porque el objetivo, recordemos que era promover una mayor cultura de la conservación, administrar de manera eficiente, tomando en consideración los aspectos sociales, ambientales y económicos, tal cual como lo presentó la persona que me antecedió. También es importante al hablar de cuenca hidrográfica poder señalar que nuestro país tiene reconocidas 5 regiones hídricas. Está la región hídrica Caribe Oriental, Pacífico Oriental, está la región hídrica Pacífico Central, la región hídrica Caribe Oriental, y entiendo por la invitación que se nos hace que en este caso está la Procuraduría enfocada a actores vinculados al territorio de Panamá Este y las zonas comarcales dentro de la provincia de Panamá Este y en algunos casos Darién. Siendo consono con eso, la región hídrica que le compete a este sector vendría a ser la zona ubicada en color marrón que estoy marcando aquí, que es la región hídrica del Pacífico Oriental. Veamos un poquito, haciendo referencia a lo que he planteado, cuáles son las cuencas hidrográficas que nuestro país ha identificado dentro de los estudios técnicos que se han realizado. Bueno,
Por ejemplo, en las zonas relacionadas a el sector Emberá, Huaunán, está en la cuenca del río Chicunaque, la cuenca del río de Chicunaque, la 154, la del río Tuira, 156, la del río Zambú, la de los ríos entre Zambú y Juradó, básicamente la zona conocida como Jaque, Playa Muerto, para las personas que pueden ubicarse territorialmente. Y dentro de las cuencas de la provincia en sí, de Darién en su totalidad, está Chucunaque, Tuira, Zambú, entre Zambú y Juradó, entre el río Tucutí y el Zambú, el río Sabana y entre Sabana y Santa Bárbara y Chucunaque, y el río Tucutí. Bueno, nosotros tenemos una cuenca binacional con Colombia en ese sector, que es la cuenca 166, conocida como la cuenca del río Juradó. Posteriormente haremos algunas referencias a estos sectores, pero territorialmente quiero avanzar haciendo un espaciamiento sobre dónde nos encontramos. Y para el sector de Chepo, en área de Pacora, ya tenemos la cuenca del río Pacora, la 146, entre el río Juan Díaz y Pacora, la 148, la cuenca del río Bayano, que el 80% de su territorio es lo que conocemos como la comarca Madugandío, donde se ubica el lago Bayano, el río entre Santa Bárbara y entre Bayano y Santa Bárbara, el río entre Mandinga y Armila, y Arimae, que es la cuenca 121, en donde esa sí es una cuenca de vertiente caribe, que es básicamente la comarca Gunayala. Bueno, dicho eso, quiero decir que existen aproximadamente en Panamá 500 ríos divididos entre 350 ríos que van hacia el sector Pacífico y 150 ríos que van hacia el sector Caribe. 67 sistemas lacustres insertados en 52 cuencas hidrográficas, como ya lo acabo de mencionar, que fue producto de la delimitación que se hizo en la década de 1970, en donde el hidrólogo brasileño Otto Fatteter, desde el país de Guatemala hasta Panamá, identificó estas cuencas hidrográficas. Quiero aclarar, no se me ha consultado, pero por si existe la inquietud, que muchas veces cuando escuchamos los números de las cuencas, las personas pensarán, porque el señor Ángel dice que son 52 cuencas hidrográficas y me habló de la 121, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que cuando se hizo el conteo, la número 1 le tocaba a Guatemala por ser sector Caribe y la número 2 le tocó también a Guatemala por ser sector Pacífico. Cuando contamos las cuencas hidrográficas en el Caribe, la primera que nos toca a nosotros es la cuenca del río Zixaola, la cuenca número 87, y la última que nos toca a nosotros es la cuenca 121, divisoria entre Panamá y Colombia, que es la cuenca entre Mandinga y Arimae. Si nos vamos al sector Pacífico, la primera que nos toca a nosotros es la cuenca número 100, que es la cuenca del río Coto y vecinos, y la última que nos toca sobre el Pacífico es la cuenca 166, que es la cuenca del río Jurado, la binacional con Colombia. Si usted cuenta del 87 y al 121 y del 100 al 166, podrá notar que existen 52 cuencas integradas dentro de ese proceso de... Desarrollamos un proceso participativo en gestión de cuencas hidrográficas en donde lo hacemos de la mano con diversos actores, tal cual como mencionó la licenciada Karina Vergara. Nosotros somos los que lideramos a partir de la ley 44 del 5 de agosto del año 2002 los procesos de comités de cuencas a nivel nacional. Esta ley nos faculta a nosotros en hacer una administración descentralizada de estos procesos en donde participan en los mismos 7 actores gubernamentales. Entre ellos puedo destacar la participación de el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industria, la Autoridad Marítima de Panamá, el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales y el Ministerio de Vivienda. También allí participan las diferentes autoridades locales, las alcaldías que hacen parte de las cuencas hidrográficas. También participan un representante de corregimiento, una organización no gubernamental
y los diferentes usos del agua o usuarios del agua que pertenecen a la cuenca, ya delimitado por la ley 35, decreto ley 35 del 22 de septiembre de 1966. Y uno de los elementos que analizamos ahí es el tema de mitigación de los desastres naturales, el desarrollo económico de la cuenca, la preservación de los recursos naturales, y en base a eso basamos nuestro trabajo en torno a el manejo sostenible de la cuenca. La próxima, por favor. Cuando hablamos nosotros de cuencas hidrográficas, también debemos entender que dentro de una cuenca hidrográfica confluyen diferentes elementos. Por ejemplo, hay elementos sociales, económicos, físicos, institucionales, legales. Por ejemplo, al hablar de cuencas hidrográficas debemos reconocer que existen diversas normas jurídicas que, al igual que la ley de cuencas hidrográficas, apoyan la gestión de las cuencas. Ejemplo, tenemos la ley forestal, la ley 1, del 3 de febrero de 1994. Tenemos la ley general de ambiente, la ley 41. Tenemos otras normas jurídicas que de alguna manera contribuyen a la preservación de estos recursos. Tenemos dentro del ámbito social que reconocer que la población, por ejemplo, que ocupa las cuencas hidrográficas de la provincia de Boca del Toro, son distintas a la población que se ubica dentro de la provincia del Darién. Tienen expresiones culturales diferentes, en fin. Hay una diferenciación enmarcada en los diferentes aspectos que vemos dentro de las cuencas hidrográficas. La siguiente. Tenemos que hay algunos elementos que valorar dentro de una cuenca hidrográfica. Dentro de ellos tenemos lo que conocemos, y decía hace un momento, como los parteaguas. Tenemos que reconocer un elemento importante. Cuando hablamos de cuencas hidrográficas hablamos de una cosa, cuando hablamos de cuenca hidrológica hablamos de otra cosa. Cuando hablamos de cuencas hidrográficas es la delimitación que hace que el curso de las aguas superficiales drenen hacia un solo sector, pero cuando hablamos de la parte hidrológica, los cursos de agua ya son subterráneos y esto puede exceder o ampliarse al territorio de la cuenca hidrográfica. También hay otro elemento importante que resaltar, que es el área de drenaje de una cuenca, que en donde son las zonas en donde se delimita el aporte de los diferentes tributarios que se conocen como microcuencas o subcuencas. Eso lo podríamos ver un poco más adelante también. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quise traer una imagen para hablar del área de drenaje de la cuenca, teniendo como ejemplo la cuenca del río Bayano, en donde podemos connotar que su nacimiento está dentro del territorio de la comarca Madugandí. Hace un recorrido por todo el territorio y drena al océano. Pero en ese recorrido hay diferentes subcuencas que aportan sus aguas y suman a su caudal, y vemos que el caudal al inicio es mínimo, pero va ampliando su caudal a medida que avanza. Importante resaltar que una de las zonas lacustres más importantes de nuestro país, que es el lago Bayano, pertenece a este territorio. La siguiente. Bueno, aquí traigo algo de información del tema de ordenamiento territorial de nuestro territorio. Importante resaltar lo que decía también hace un momento la ingeniera Guevara. Nosotros, dentro de las diferentes cuencas hidrográficas que administramos, también hacemos un manejo de las cuencas en base al ordenamiento territorial. Por ejemplo, tenemos el plan de manejo de Bayano, el de Santa María, el de Tabasará, el de Río Indio, el de Pacora, el de Chucunaque y el de Chiriquí Viejo. Y tenemos los planes de ordenamiento ambiental territorial de La Villa y el recientemente ajustado que tenemos para la cuenca del río Miguel de la Borda, conjuntamente con el río Indio. Estos documentos son de relevancia porque enmarcan las acciones que debemos estar desarrollando para la preservación de las cuencas. Importante también anunciar a las personas que nos escuchan de que
algunas de las cuencas del territorio de Panamá Este y Darién tienen ya una herramienta de ordenamiento. Entre estas son la del río Bayano, la del río Chucunaque. Esta herramienta del río Chucunaque es técnicamente muy buena, así que los invitamos a darle seguimiento, a enterarse de su contenido y al final de mi presentación explicaré cómo tener acceso a las mismas. Avanzamos, por favor. Siguiente. Ok, dentro de una cuenca hidrográfica es importante tener en consideración algunos elementos importantes para su gestión. Por ejemplo, conocer las condiciones de nuestras aguas subterráneas. Nuestro país se prepara para hacer un estudio muy profundo, amplio, sobre las condiciones de nuestros acuíferos subterráneos, porque esa es una de las debilidades que tenemos. No tenemos estudios que permitan saber cuánta agua hay en las cuencas hidrológicas para su aprovechamiento sostenible, y se hace necesario para nuestro país este tipo de estudios. La siguiente. Y esto de alguna forma está trayendo como consecuencia de que se hacen perforaciones y cuando perforamos no sabemos cómo estamos afectando un acuífero u otro. Dentro de las cuencas hidrográficas también tenemos algunas condiciones negativas en las actividades antropogénicas. Por ejemplo, tenemos manejo inadecuado de los desechos sólidos. Esta situación se viene dando. Estamos trabajando de la mano con socios estratégicos como la autoridad CEOS, como los municipios a nivel nacional, estableciendo algunos programas para su control y de la mano también con la Dirección de Cultura Ambiental para poder llevar programas de sensibilización para el manejo apropiado de los desechos a nivel domiciliario, a nivel industrial. En fin, estamos atendiendo esta situación, pero es importante señalar que se da y que es necesaria la coordinación entre todos los actores para poder prevenirla. La siguiente. También estamos teniendo algunas situaciones de manejo de las aguas servidas. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para que los proyectos residenciales puedan cumplir con los estándares y normativas Copanit de descarga para efecto del tratamiento de las aguas residuales. En este sentido, Panamá Este no escapa de esta situación y allí hemos tenido algunas experiencias, principalmente en el sector de Pacora, para poner un ejemplo de esta situación. ¿Seguimos? Bueno, para ello, nuestro ministerio se encuentra desarrollando programas de puntos de monitoreo específico a nivel nacional, en donde estamos buscando las alianzas estratégicas para poder, en base a los índices de calidad ICA, poder establecer el estado actual de nuestras cuencas, de nuestros ríos, en torno a el nivel de salubridad que mantiene. Es importante resaltar lo siguiente: una de las cuencas con mayor presión antropogénica, o yo diría la cuenca hidrográfica más urbana por excelencia en nuestro país, es la cuenca del río Juan Díaz, entre Juan Díaz y Pacora, en donde allí se ubica la mayor cantidad de la población de todo nuestro territorio. Recordemos, y para ubicarnos espacialmente, parte de esa cuenca es la zona en donde está el sector de los pueblos, más o menos, ¿no? Como parte de su territorio. Tenemos algunas otras cuencas en donde la presencia poblacional no es tal, en donde los niveles de salubridad se mantienen por obvias razones, porque no tienen esa presión antropogénica, y estamos concentrando nuestro esfuerzo en poder desarrollar algunas alianzas estratégicas para poder contribuir a la mejora de la condición de las cuencas ya afectadas y la preservación de las que se mantienen en niveles aceptables de salubridad. La siguiente. A través también de acciones que desarrollamos, tenemos programas de educación ambiental para atender a algunos grupos etarios, por ejemplo, niños en las escuelas, a nivel comunitario también, haciendo énfasis en la educación no formal, trabajando con grupos de productores, en fin, haciendo docencia sobre lo importante de administrar de manera eficiente nuestros recursos. La siguiente. Es importante reconocer que en la administración eficiente de nuestras cuencas
podremos encontrar una preservación de nuestra biodiversidad, también reconocer los servicios ecosistémicos que los recursos naturales nos brindan, por ejemplo, agua para consumo humano, del bosque extraemos materia prima para el desarrollo de muebles, papel, pero todo esto administrándolo de manera eficiente y permitiendo que el ciclo hidrológico se maneje de una manera que permita que haya siempre disponibilidad de recursos para el ser humano. La siguiente. Nosotros aquí en el Ministerio de Ambiente contribuimos también a algunas acciones internacionales y nacionales. A nivel internacional, nuestros esfuerzos participativos, por lo menos, se enfocan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que habla de agua y saneamiento, y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que habla de la coordinación interinstitucional. Y tenemos como línea estratégica poder cumplir con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica Agua para Todos 2015-2050, que fue establecido en nuestro país como la hoja de ruta para poder preservar los recursos naturales hacia las futuras generaciones. La siguiente. Bueno, quiero cerrar mi participación hablando un poquito brevemente, no sé si me he excedido del tiempo, del proceso participativo denominado Comités de Cuencas. Bajo la ley 44 del 5 de agosto del año 2002, específicamente en el artículo 8 de esta ley, se establece quiénes son los miembros de nuestros comités de cuencas, la estructura de participación ciudadana, que nos permite a nosotros tener un norte de poder administrar de una manera descentralizada los recursos naturales. Para ello, uno de los que hacen parte de estos comités de cuencas son las alcaldías. Acá capítulo 8 del artículo 8 de la Ley de Cuencas Hidrográficas, por si acaso quieren hacer referencia a ellos. También hay una participación de la sociedad civil y actualmente de las 51 cuencas hidrográficas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, hemos conformado 44 comités de cuencas a nivel nacional que se encuentran activos y pasando por un proceso de fortalecimiento de su membresía que le va a permitir hacer una gestión eficiente del territorio. Hemos manejado algunos proyectos, tenemos actualmente con Fundación Natura, la persona que me antecede, el ingeniero Alvin Alzamora, 24 proyectos activos en restauración de cuencas hidrográficas. Pacora es uno de esas cuencas hidrográficas que ha desarrollado uno de estos proyectos. La del río Tucutí, la 158 en la provincia del Darién, también está ejecutando un proyecto de esta magnitud. En fin, es nuestra expresión para hacer de la gestión de un territorio de manera participativa la toma de decisiones de diferentes actores. No me lo han preguntado, también voy a hacer un ejercicio de hacerme autopreguntas. El señor Ángel dice que tenemos 7 instituciones públicas, un máximo de 3 miembros de la sociedad civil, ahí no hay equidad en la toma de decisión. Pues sí, pero como funcionarios públicos tenemos que hacer lo que la norma indica. La ley 44 del 5 de agosto del año 2002 dice que eso es así. Sin embargo, estamos ya tomando acción para poder modificar dicha norma y elevar la participación de la sociedad civil y que cada día la gestión del territorio en cuencas hidrográficas sea de la manera más participativa posible. También allí vamos a estar modificando el decreto ejecutivo 479 del 23 de abril del año 2013, en donde se encuentran las formas de poder elaborar los estudios de gestión del territorio en cuencas hidrográficas, como lo son los diagnósticos pormenorizados, los planes de ordenamiento ambiental territorial y los planes de manejo, para hacerlo más participativos, de dominio público y que las personas puedan contribuir a su implementación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en mi última filmina quiero dejar la forma de poder tener acceso a la información. Nuestro departamento Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas tiene a la disposición de cualquier actor de la sociedad panameña el acceso a información de todo tipo. Allí, cuando usted entra a nuestra página web,
el link que pongo a disposición de ustedes, va a encontrar normas jurídicas, va a encontrar resoluciones de conformación de comité de cuenca, la forma de contactarlos, mapas, en fin, toda la información que es de nuestro dominio para que usted pueda utilizarla para hacer o contribuir a la gestión de las cuencas hidrográficas en Panamá. Así que, bueno, con eso, y mil disculpas por el tema técnico que he tenido aquí, pero pienso que el objetivo se logró, así que quiero dar las gracias por la oportunidad y quedo atento a las consultas. Gracias a usted, ingeniero Araúz, por su participación. Pasamos a la fase de preguntas. Tenemos una pregunta. Dice, si bien existen los comités hídricos a nivel nacional, conformados por distintas entidades, y de los cuales un gran porcentaje no se reúnen, teniendo esta premisa, ¿cómo podemos incentivar y con ello promover y educar a la comunidad a fortalecer y explotar el recurso hídrico para beneficio general, que no quede solo en una gestión de cada 5 años, sabiendo que los gobiernos locales son los que son los renuentes a impulsar estos programas a nivel local? Muchas gracias, interesante la consulta. Miren, de profesión creo que elegí bien en mi vida. Yo soy sociólogo de profesión. Y lo que puedo responder a esto es que la participación no se decreta, la participación se construye. Y con eso quiero decir lo siguiente. Nosotros como institución tenemos la responsabilidad de crear los comités de cuenca a nivel nacional. Y eso lo hemos hecho. Tenemos un gran avance a nivel de todo el territorio. Pero es la propia gente, las instituciones a nivel regional, las alcaldías, las organizaciones no gubernamentales, los usuarios del agua, los representantes de corregimiento, lo que hacen posible que los comités de cuenca sean participativos o no. Nosotros creemos mucho en la participación voluntaria y no coercitiva. Nosotros tenemos grandes experiencias. Por ejemplo, ahorita mismo estamos cumpliendo con un contrato con una organización internacional que está analizando la historia de éxito de la cuenca del río La Villa, conjuntamente con otros países en donde se está desarrollando el mismo ejercicio, en donde ellos han demostrado una excelente participación y contribución a sus funciones establecidas en el decreto, en la ley, en el artículo 9. También lo tenemos en Santa María. En fin, tenemos buenas experiencias en el tema de participación. Y es correcto la persona que señala allí que es importante la participación de las alcaldías en este proceso porque contribuyen a una verdadera gestión del territorio. Nosotros hemos hecho la tarea en el pasado gobierno. Yo me reuní con una persona que dirigía, no vale la pena decir quién era, dirigía AMUPA, el gremio este que aglutina a los alcaldes a nivel nacional, el organismo que aglutina a los alcaldes, precisamente para aportar algunos datos de la baja participación de las alcaldías en las reuniones. Este periodo gubernamental, tenemos un convenio firmado con ADALPA, precisamente para hacer docencia sobre cómo podemos contribuir a la mejora de la participación. Y haciéndome eco de la pregunta que le hicieron a Karina hace un momento, nosotros hemos tenido la experiencia que la ley indica que existe la posibilidad que el alcalde pueda delegar su participación en una persona de su confianza que lo represente. Y las historias exitosas de las participaciones activas que hemos tenido de las alcaldías ha sido precisamente cuando el alcalde ha delegado. Entonces, importante, nosotros hemos elaborado programas incluso de fortalecimiento para estas personas que representan a los alcaldes en las reuniones y a las otras instituciones públicas. Este es un proceso constructivo. Nosotros cumplimos con un número, pero no nos vamos a quedar en el número. Nosotros año tras año desarrollamos procesos de fortalecimiento de los comités de cuenca. Estamos desarrollando proyectos de restauración e invitamos a cada miembro a que se haga partícipe de los procesos para que podamos decir que así como tenemos ejemplos exitosos de participación, los 44 comités de cuenca sean ejemplo exitoso de participación. Pero insisto, eso va a depender
de los gestores del propio territorio. Con nosotros podrán contar siempre para el apoyo técnico, económico, e incluso recordar que las otras instituciones públicas que hacen parte de este proceso también manejan recursos económicos y pueden contribuir, y en algunos casos han contribuido, al igual que algunas alcaldías que también han contribuido a sostener algunas de las iniciativas de los comités de cuenca. Así que gracias a la persona que pregunta, pero puedo enfatizar en eso. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Araúz, por su participación. Continuamos pues con nuestro tercer expositor. Nuestro tercer expositor es el ingeniero Alvin Alzamora. Alvin Roberto Alzamora González es licenciado en biología con un máster en espacios naturales protegidos. Actualmente es gerente de proyectos de la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, Fundación Natura. Tiene una experiencia de más de 20 años en diseño e implementación de proyectos de conservación participativa de biodiversidad y sistemas de áreas protegidas. También encargado de dirigir los procesos de diseño e implementación de proyectos con la orientación de las áreas de trabajo priorizadas y plan estratégico de Fundación Natura. Ha sido parte del equipo técnico de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, siendo contraparte técnica para proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Contribuyó al establecimiento de metodologías de evaluación y planificación de actividades de uso público para el Ministerio de Ambiente. Le damos los micrófonos, licenciado Alzamora. Sí, bueno, impresionante los panelistas que me precedieron. Creo que si lo hubiéramos diseñado las presentaciones, no lo hubiéramos podido hacer mejor. Gracias por invitarnos a participar en este espacio de conocimiento. Ya no son simplemente charlas, sino son espacios de conocimiento, espacios de co-creación del conocimiento. Entonces, para mí es importante tocar un tema, que es el agua y la gobernanza. Hubo en la primera presentación una explicación detallada de una cuenca atípica en Panamá, que es la cuenca del Canal, que tiene diferentes acciones, diferentes presiones. El compañero Ángel hizo una relación de la información que estaba en las diferentes cuencas fuera de la cuenca del Canal. Y habló de algo que es muy importante, las presiones que tienen las cuencas del Canal. Y son presiones principalmente de tipo presiones humanas. Entonces, recordamos por qué es importante entender qué pasa con el recurso agua. La OCDE en un estudio nos dice que el acceso a agua dulce de alta calidad es un recurso limitado y de gran variabilidad. Las proyecciones de la OCDE indican que el 40% de la población mundial vivirá en cuencas hidrográficas con bajo estrés hídrico, muy presionadas, y que el 55% se incrementará la demanda de agua en un 55% para el 2050. La sobreexplotación y contaminación de los acuíferos a nivel mundial plantea otros retos, y para el 2050 se espera que 240 millones de personas sigan sin acceso al agua potable y que unos 1.400 millones tampoco al saneamiento básico. Entonces, nos queda decir, bueno, ¿y esto cómo hacemos? ¿Cómo nos sentamos en una mesa y planteamos hacer algo? Hubo también situaciones donde le preguntaron al compañero Ángel cómo hacíamos con los gobiernos locales. Y a la ingeniera Vergara le preguntaron cómo puedes participar de los proyectos. Yo creo que estas cosas parte de la gobernanza, y por eso es mi tema de ahora. Recordar la gobernanza es
un tema muy importante. Pero antes de entrar al tema voy a tocarle un poquito Natura. Natura es una organización sin fines de lucro que tiene a más de 30 años de estar metiendo en temas ambientales. Nos socios estratégicos y por mandato de creación debe cumplir con las políticas nacionales y nuestros sistemas de gestión de calidad. Nuestra visión como institución es que seamos reconocidos como gestores de recursos, que lidera y innova, es muy importante, la innovación es muy importante, en temas de conservación y manejo sostenible de sistemas, con un enfoque de esto desde la creación de Natura se creó con un enfoque de cuencas, no por la relación del agua, sino la conectividad del cuerpo en toda su función, tanto superficial como a lo interno de la Tierra. Ese tema de conectividad, ese tema de conectar también de la biodiversidad. ¿Qué hemos trabajado? Bueno, tenemos más de 45 millones invertidos en Panamá, específicamente en aproximadamente 10 cuencas hidrográficas, y hemos trabajado en 30 protegidas. Hemos logrado que nuestras inversiones ambientales, por cada dólar que nosotros pongamos como donación, los socios estratégicos, estos socios estratégicos con comunidades, estamos participando, comunidades de Trinidad, comunidades de Chagre, comunidades en Iriquí o en Veraguas, pongan 63 centavos. Quiere decir que no lo ven como subsidio, sino un aporte. Aportes son muy importantes, casi 1 a 1 en las diferentes inversiones que tiene Natura. Sí, entrando en materia, esto es lo que es Panamá. Las áreas verdes y áreas son áreas protegidas, una especie de ordenamiento territorial, pero el territorio es biodiverso y diferente. Tenemos unas características dentro de la cuenca del canal y otras características fuera de otras cuencas. Tenemos cuencas binacionales que tienen características de gestión específicas. Y el contexto nacional, tenemos necesidades por alimento, necesidades por agua, tenemos que mejorar nuestra agricultura. El clima también está variando. ¿Qué debemos que Panamá es un país impulsado por agua? Y si tiene una mala gestión de recurso hídrico, nos quedamos sin impulso. Con este contexto, podemos ver que la gobernanza, y entendiendo a la gobernanza como esas herramientas donde tanto el gobierno como la sociedad civil establecen y construyen herramientas de rehacer la relación de poderes y de mandatos dentro de un territorio. Entonces, no es solamente la creación de quién tiene la competencia dentro de un territorio, sino esos procesos, los procesos y mecanismos de interacción, los actores claves, saber cómo nosotros como sociedad civil debemos participar con tomadores como la autoridad del canal, como el Ministerio de Ambiente, como los municipios, y cuál es nuestra responsabilidad antes de que nos las den. No tenemos que nos den responsabilidad, ¿no? Ir y ofrecer nuestro trabajo. Entonces, principios de gobernanza del agua que son muy importantes, y específicamente la creación de políticas públicas y tangibles, la efectividad. Esto es, ese principio se refiere cómo se definen objetivos sostenibles y claros. Esas metas y objetivos sostenibles claros se establecen partiendo de la información científica recopilada y obtenida sistemáticamente. Ustedes vieron a los compañeros de ACP que tienen más de 100 años de datos. Los datos ellos lo utilizaban al principio para ver la cantidad de agua que entraba y salía. Ahora ellos están utilizando toda su capacidad de información para hacer análisis climático para ver cómo uno se adapta. Entonces, mismos datos
diferente visión de análisis. Eso crea efectividad. Cuando se crean las políticas públicas para la gestión del recurso hídrico, hay que pensar en efectividad. La eficiencia también es muy importante para contribuir a la gobernanza. Eso magnifica los beneficios en la gestión del agua y busca mejor bienestar. Y otra cosa que es muy importante, que es vital, es la confianza y participación. Yo no participo en una mesa de diálogo si no tengo una confianza en que lo que va a salir de ahí, primero se va a escuchar, segundo que se va a respetar y tercero que se va a aplicar. Y después en otra mesa vamos a hacer el análisis de posterior el tiempo, cómo nos fue. Esos son 3 principios muy importantes en la gobernanza: efectividad, eficiencia y confianza en la participación. Esta relación en la gobernanza es muy importante entre eficiencia, efectividad y confianza, y tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, y es muy curioso que una organización como OCDE diga que es muy importante la gestión eficiente del agua, ya que es vital para el desarrollo económico de los países, de la región y de la conservación de los ecosistemas. Habla de ecosistemas, un organismo que es eminente, con una perspectiva bastante económica y de desarrollo. No, lo hablan así porque es una necesidad tener un ecosistema adecuado, potable, para poder seguir trabajando. Estas diferentes interreacciones permiten entender cuando hay sesgos en la comunicación y en la toma de decisiones, puede llevar a que acciones no se puedan realizar. Acciones de capacitación, por ejemplo, datos de innovación son importantes, la financiación, las mesas de diálogos, las posibles soluciones, establecer los roles dentro del territorio es muy importante para una visión general de la gobernanza del agua. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Y mire que se les preguntó a ACP cómo interactúan con las organizaciones nacionales, como el Ministerio de Ambiente dentro de la cuenca del canal. Y si ellos lo tienen establecido y el Ministerio de Ambiente lo tiene establecido, nosotros tenemos el panorama claro. Y por ejemplo, esto es un momento único lo que estamos viviendo. Tenemos para hacer sinergias en diferentes aspectos, en mitigación y adaptación de cambio climático y conservación de ecosistemas, y esto nos permite llevar al desarrollo. ¿Cómo lo planteamos nosotros desde Fundación Natura para asegurar que a través de esa gobernanza y gobernabilidad de los territorios se puedan implementar acciones reales? Porque a veces cuando hablamos en estos diálogos de acciones, nos quedamos muy técnicos y teóricos, pero le vamos a decir qué nosotros hacemos en Fundación Natura para cumplir y aportar, y para poder tener esa rendición de cuentas que da confianza. Por ejemplo, nosotros tenemos políticas públicas que son las que ven en la parte superior de la filmina. Por ejemplo, la gestión integrada de recursos hídricos, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el Pacto por el Agro, el Plan Estratégico 2015-2050. Esos son políticas, orientaciones y acciones dentro del territorio a nivel nacional que nosotros debemos cumplir y aportar. Pero también mencionó Ángel los ODS, también la ingeniera Vergara también habló de los ODS, el Ministerio de Ambiente habla sobre la Convención de Biodiversidad, que es como nosotros vamos a cuidar nuestra biodiversidad, las metas de Aichi para la biodiversidad, los planes de conservación de jaguar, tortugas marinas, águila arpía, que son en el territorio a nivel nacional. Pero ¿cómo lo llevamos al día a día de las comunidades donde participamos? Con procesos altamente participativos para mantener un diálogo abierto,
una conciencia de lo que se está haciendo, una hoja de ruta establecida y los norteamericanos dicen mucho ese accountability, una rendición de cuentas. No decimos que somos perfectos, sino que de nuestras acciones aprendemos. Y de ese aprendizaje, esa gestión del conocimiento, mejoramos nuestro día a día. Estas políticas nacionales las pasamos a un documento que construimos en el territorio, que son los planes de conservación. Y los planes de conservación es una forma orientada de cumplir con todas esas expectativas de las políticas nacionales e internacionales en el territorio con el apoyo de los actores que se suman. Estos planes de conservación tienen la facultad de que no pertenecen simplemente a Natura. Están establecidos para el territorio y cualquier actividad que quiera desarrollar, cualquier organización, sea pública o privada, quiera desarrollar acciones, ya tiene una estrategia de intervención en el territorio con indicadores claros, con medidas de medición de esos impactos positivos dentro del territorio. Entonces, ejecutamos todo el tiempo los planes de conservación. Y ustedes me dirán, bueno, los planes de conservación, ¿cómo se trabajan? Entonces, en Natura trabajamos haciendo principalmente de forma genérica 3 cosas interesantes. Ayudamos a las comunidades a adaptarse, desde adaptación al cambio climático, desde conservación de suelos, desde cómo uno se adapta. Por ejemplo, ayudamos a ciertas comunidades a adaptarse a las nuevas presiones del COVID y desde el trabajo a distancia, ¿no? Eso también lo participamos en adaptarse, no solamente al cambio climático, sino a múltiples acciones. Hacemos uso, y lo vemos así, uso racional, sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Creemos que utilizado todo puede ser sosteniblemente conservado. Y hacemos uso de las políticas nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque eso es nuestro mandato y eso es nuestra forma de, en esa gobernanza y gobernabilidad, funcionar. ¿Y esto cómo hacemos? Bueno, ¿y esto a qué nos lleva? A reducir la vulnerabilidad ambiental y social, generar beneficios en el contexto de adaptación al cambio climático, por ejemplo, y restauramos, mantenemos y mejoramos la salud de los ecosistemas y hacemos una gestión del conocimiento. Y esto es como temas de transparencia, esto es abierto. Entonces ustedes pueden ver el inicio del proyecto, al final del proyecto y las lecciones aprendidas de los diferentes proyectos. En relación de todo, usamos soluciones basadas en la naturaleza, que, bueno, a partir de la variabilidad climática, diversificamos cultivos, por ejemplo. Estoy dando ejemplos. Creamos oportunidades de los mercados, enlazamos esas cadenas de comercialización, identificamos actores clave también, generamos alternativa a los ingresos del productor para mantener esos medios de subsistencia de las comunidades y incrementamos la seguridad alimentaria local de diferentes formas. Y les voy a dar unos ejemplos rápidos, voy a darles 5 ejemplos, voy a pasar muy rápido. Y sería uno, buenas prácticas en el manejo de cultivos. Es cierto que la relación biodiversidad y medios de cultivo es directa. Si tenemos una mejor gestión de los medios de cultivo, podemos controlar la fertilidad de los suelos y no perderla. Tenemos el manejo de la sombra en las plagas, por ejemplo, en actividades del café, y eso aumenta la cobertura vegetal, eso mejora las condiciones de retención del suelo, mejora las condiciones del recurso hídrico. También tenemos muy importante la condición del suelo, la conservación del suelo es a través de infraestructuras verdes, podemos mezclar diferentes técnicas, pero siempre orientadas a la conservación del suelo, a través de obras de conservación del suelo, cosecha de agua,
y reducción de la erosión por barreras vivas o barreras muertas. Estas son técnicas que genéricamente lo hemos conocido, pero a diario se van innovando. Entonces, genéricamente uno dice barreras vivas, barreras muertas, pero la barrera ha ido cambiando. Esa es la adaptación que vamos haciendo. Tecnología adaptada a la conservación. Bueno, un ejemplo que a mí me gusta utilizar porque son tecnología que está presente en los territorios desde hace muchos años, pero las adaptaciones y la mejora e innovación de las tecnologías han permitido, por ejemplo, a su mano derecha ven una bomba Ariete que sube a 126 metros de diferencia. Es muy poco las bombas Arietes que hacen eso, simplemente en una innovación de esa tecnología. O, por ejemplo, el uso de biodigestores para procesos de heces de lecherías que antes eran descargados directamente a los cuerpos de agua y ahora tienen un proceso. Estos procesos en una economía circular entran a calentar, por ejemplo, el agua de la lechería y a producir bioles que son utilizados para abonos orgánicos. Entonces, esto mejora las calidades del pasto que se alimentan las vacas, aumenta el rendimiento, disminuye la presión sobre el recurso hídrico. Creación de negocios verdes. Eso no hay conservación en este momento sin un tema de negocios. El conservar es un negocio. El tener y recuperar las fuentes hídricas es un negocio. ¿Por qué? Porque si nosotros destruimos nuestras fuentes de agua, no vamos a tener el principal recurso para las inversiones. Entonces, si lo vemos como un negocio, no como algo altruista de decir, bueno, yo conservo 2 árboles y un pajarito, eso sí pasa, pero lo importante es que ese árbol y ese agua conserva tal cantidad de dinero y que puede ser medible, y es medible. Yo termino con una reflexión muy importante, porque generalmente nos preguntan ¿por qué el Estado no norma? ¿Por qué el Estado no hace una política? ¿Por qué el Estado no me dice a mí qué debo hacer o cómo debo participar? Entonces voy a utilizar a un fragmento de un personaje que es muy conocido en estos años, que se llama Loki, de los Avengers, que dice y hace una reflexión y dice, ¿no es este su estado natural? Es la verdad tácita de la humanidad. Anhelan ser sometidos. El brillante atractivo de la libertad disminuye la alegría de sus vidas en una loca carrera por el poder, por la identidad. Fueron creados para ser gobernados. Al final, siempre se arrodillarán. Yo creo que nosotros no nos debemos ver así. Y una forma de ver cómo podemos participar activamente sin necesidad de que nos norme nuestra participación, se puede buscar esa solución en si hacemos una gestión y una adecuada participación en la gobernanza y gobernabilidad de los territorios. Muchas gracias por tomar el tiempo para escucharme. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado ingeniero Alzamora, por su participación. Les recordamos pues a la audiencia virtual que pueden formular sus preguntas en el chat del canal de YouTube. Tenemos una pregunta. ¿Qué proyectos o qué programas recomienda que debe implementar los municipios para la preservación de las cuencas hidrográficas? Ok, mire, primero entender claro
la gobernanza y gobernabilidad de su territorio y qué acciones van a participar. Lo siguiente que debe hacer, y no voy a hablar de qué proyecto o qué actividad debe hacer el municipio, yo te digo cómo podrían iniciar. Lo segundo que deben hacer es que identifiquen sus presiones a los recursos, y no solamente recursos agua, sino sus recursos del bosque, todos sus recursos biológicos, como atractivos turísticos, como su biodiversidad, que identifiquen bien sus riquezas, después las presiones que tienen sobre esas riquezas, y después que pongan en una mesa participativa las acciones que van a hacer con la comunidad. Y para esto, por ejemplo, tenemos los comités de cuencas que sí cuestan accionarlos, pero están funcionando, y está el espacio abierto para participación. Por ejemplo, desde el punto de vista de la sociedad civil, tenemos la participación de un miembro, pero ese miembro es el que representa a la sociedad civil en esa cuenca. Así que nosotros como sociedad civil nos podemos reunir con ese miembro a tratar de participar. Y él nos puede invitar, si por ejemplo la organización Fundación Natura quiere que participe una organización diferente, pide la cortesía de sala y presenta su inquietud dentro del comité de cuenca. Otro de los proyectos que sí deben tomar en cuenta es todos los temas de adaptación al cambio climático. El Ministerio de Ambiente está haciendo un gran esfuerzo por establecer herramientas de adaptación al cambio climático. Hace lo propio ACP, también el MIDA está en ese tema de adaptación al cambio climático, que son temas muy importantes para los municipios. Otro tema muy importante para los gobiernos locales es la gestión del recurso hídrico, sus fuentes de agua, cómo se están manejando, la creación de reservorios de bosque para producción de agua, es muy importante. La otra es que los gobiernos locales, los municipios y los gobiernos locales deben entender que por ceder espacios de conversación no se disminuye su gobernabilidad. Lo que están llamando a la mesa son socios estratégicos para llevar un fin común. Perdón, apreté y apagué. Sería esa mi respuesta. Ok, licenciado, muchas gracias por su participación, ingeniero Alzamora. Mantenemos una pregunta para el ingeniero Ángel Araúz. En nuestro chat por YouTube nos preguntan quiénes pueden ser miembros de los comités de cuencas hidrográficas, quiénes y cuántos pueden iniciar la constitución de los mismos. Muchísimas gracias, licenciada Giselle. Antes de responder a esa pregunta, quiero cumplir con un compromiso con la alcaldía de PC, que en la última reunión que sostuvimos, en donde estuvieron presentes y presentaron ante el Comité de Cuenca del Río La Villa el informe de gestión que habían desarrollado como parte de la Comisión de Ambiente de la alcaldía, me comprometí con el señor alcalde en honrar o enaltecer su participación y su gestión ambiental dentro del territorio. Y lo digo como un ejemplo de que hay expresiones muy loables de la participación, y eso nos llena de esperanza de que asimismo va a ser a nivel municipal, incluso mejorando también la participación en zonas comarcales. En fin, estamos trabajando y haciendo el desarrollo de acciones para poder que esto vaya enfocado en la mejora. Bueno, me preguntan quiénes pueden pertenecer. Bueno,
la Ley de Cuencas Hidrográficas habla en su artículo número 8 con claridad quiénes son miembros de los comités de cuenca. Como señalé hace un momento, son 7 instituciones públicas ya antes mencionadas. También pueden pertenecer a ellas los alcaldes de los diferentes municipios que hacen parte de la cuenca, en donde la ley les da un rol de secretarios de la estructura en orden de rotación anualmente. Las alcaldías ocupan la secretaría de los comités de cuenca. Pueden pertenecer hasta un máximo de 2 usuarios de los usos del agua establecidos por la ley de agua de nuestro país, que pueden ser uso para consumo humano, uso productivo y uso industrial, en fin, lo que aparecen allí. Y los representantes de corregimiento, en donde ahí sí quiero ser muy honesto. Si tenemos una dificultad en la participación de las alcaldías, cuando hablamos de representantes de corregimiento, el tema se torna mucho más grave. Así que hay que mejorar esa parte también. Son casos muy fortuitos en donde tenemos la participación de los representantes de corregimiento. Estas figuras de usuarios del agua y de organizaciones no gubernamentales tienen una presencia con voz y voto en los comités de cuenca durante un periodo de 2 años. Luego se hace nuevamente una consulta pública en donde ellos son rotados o se mantienen dependiendo de la voluntad popular. Pero es importante señalar lo siguiente. Los comités de cuenca tienen una membresía con voz y voto, ¿sí? Pero las reuniones de los comités de cuenca, que son rotativas a nivel de la cuenca hidrográfica, son a puertas abiertas. Cualquier persona de la sociedad civil tiene el derecho de participar y manifestar su opinión en torno a la situación que vive dentro del territorio, incluso ambiental, económica, social, política, porque nosotros sí reconocemos, como dijo una de las personas que intervino en estas presentaciones, que una persona sin sus necesidades resueltas no contribuye a la preservación del ambiente. Si usted, una persona, no tiene sus condiciones y calidad de vida, los elementos principales resueltos, créanme que va a depredar el bosque, créanme que va a contaminar el agua, va a contaminar el suelo. Entonces, de esa forma, nosotros hemos entendido que tenemos que desarrollar acciones que vayan encaminadas precisamente a ese tema de mejoramiento de condición y calidad de vida de las personas, para que cada quien pueda desarrollar su vida de una manera decorosa en el lugar que habita. Por eso es que vemos en el país que hay mucha migración hacia el centro de la nación, hacia el centro del país, porque hay algunas políticas de Estado que no llegan como deben llegar hacia las personas que habitan los lugares más apartados, y por eso hay una migración muy alta. Pero creo que con los comités de cuenca podemos contribuir a que eso también mejore. Licenciada, aquí me están poniendo otra consulta que, si me gusta, la puedo leer y la respondo en el chat Perfecto, licenciado. Me consultan acá: ampliar el seguimiento y control de los comités de cuenca a proyectos y a salvaguarda de las cuencas. Gracias. Mire, nosotros, a pesar de que hay un convenio firmado entre el Ministerio de Ambiente y la Fundación Natura para administrar nuestros fondos y ejecutar proyectos de restauración de nuestras cuencas hidrográficas, cada uno de los proyectos que se ha seleccionado para cada comité de cuenca ha sido precisamente bajo el consenso de los comités de cuencas. Ellos tienen la responsabilidad de darle seguimiento a la organización no gubernamental que ejecuta o se ganó un proceso de consulta amplio y abierto que realizó Fundación Natura, pero en ningún momento fueron coaccionados de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, porque precisamente de eso se trata, de la descentralización, de la toma de decisiones. Por ejemplo, cada comité de cuenca decidió qué proyecto desea ejecutar. Ahí tenemos el ejemplo de la cuenca del río Pacora. Pacora eligió en su momento, y tomo como ejemplo Pacora para hacer referencia al público que nos mira. La cuenca del río Pacora eligió elaborar un video que mostrase en la parte alta, media y baja de su cuenca cuál era la situación actual, las necesidades de restauración, qué proyectos se podían establecer, y lo que se hizo fue simplemente financiarlo.
Ahí tenemos en nuestra página web, ya mostré cómo acceder a la misma, el video posteado en la parte que dice multimedia, todos lo pueden ver, y es un video que hizo la Fundación Albatros con una alta resolución y calidad que ha permitido que este comité de Cuenca tenga una proyección nacional e internacional en la gestión del territorio. ¿Cómo estamos haciendo el monitoreo? Bueno, Fundación Natura tiene su sistema de fiscalización continua. Nosotros colaboramos en este proceso y la presentación de los resultados o avances de cada proyecto pasan por el tamiz de evaluación de los comités de Cuenca antes de que llegue finalmente a nosotros para un tema de aprobación. Ese es el mecanismo. Gracias, licenciada Isel. Gracias a usted, licenciado Ángel. Bueno, hemos culminado la sesión de preguntas con usted. Tenemos en línea una pregunta para el ingeniero Alvin Alzamora. Sí, la contesto rápidamente. Sí, el tema de la normativa y sobre el fortalecimiento de las capacidades de los tomadores de decisiones, tanto locales como de organizaciones, es importante. No quería decir que no era importante. Y por esta razón nosotros, para las organizaciones sin fines de lucro, tenemos un proceso que se llama Programa de Fortalecimiento de las Capacidades. Esto lo que permite es, uno, mejorar las capacidades en diferentes aspectos de los individuos que forman parte de la organización. Fortalecen también el tema de participación de las organizaciones y también fortalecen la red de organizaciones. Entonces, si bien yo digo de que los espacios los debemos buscar, hay que hacer un ejercicio también de crear líderes, de apoyar líderes, de visibilizar líderes, de abrir los espacios de esos líderes tanto para hombres como mujeres, jóvenes y adultos. Ok, licenciado, muchas gracias por su respuesta. Bueno, de esta manera le agradecemos a los expositores y a nuestra audiencia virtual que nos observaron en esta conferencia. Espero que haya sido o sea un incentivo para poder conservar y cuidar lo que son nuestros recursos hídricos. Y bueno, les deseo buenos días a todos y gracias por